Fomentar la práctica del ejercicio en forma programada y constante, es decir, favorecer que el niño realice algún tipo de actividad física de preferencia diariamente en intensidad y tiempo moderado, permitirá un mejor aprovechamiento de los nutrientes y un mejor funcionamiento de todos los sistemas involucrados en el crecimiento. Por supuesto, la evaluación médica periódica del crecimiento y desarrollo de un niño permitirá que se detecten este tipo de problemas en forma temprana y se manejen por personal médico especializado, mejorando así no solo la estatura final para la vida adulta, sino el desarrollo emocional del niño. Presten bastante atención a cada una de estas indicaciones porque son importantísimas si usted quiere garantizar el desarrollo máximo del potencial genético de su hijo en lo que se refiere al menos al crecimiento, a la estatura que éste pueda desarrollar. ¿Cómo impacta, doctora, antes de definir las funciones específicas de la hormona del crecimiento, un bajo peso, una baja talla en el niño a futuro? Mira, emocionalmente lo destruye. Okay. O sea, no es lo más importante, pero para cierto tipo de trabajo, para cierto tipo de deportes, te limita un tamaño. Eso es importante. De allí es que también es fundamental entonces que estemos muy pendientes de eso en los primeros años de vida. Doctora, ¿cuáles son las funciones específicas de la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento es algo que nosotros producimos a nivel hipoficiario, la parte anterior. Ella tiene muchas funciones. No es algo nuevo que está ahorita de moda, no. La hormona del crecimiento se maneja y se conoce desde 1960. A medida que han pasado los años, pues cada vez se ha perfeccionado más, hay más avances, más estudios. La gente, muchas personas le temen. Tú le temes a lo que tú desconoces, a lo que tú conoces no le debes temer. Ahora, de las funciones de ella, por supuesto, tiene que ver con el crecimiento. Y no es que las personas te preguntan, voy a crecer más el dedo que la cara, la nariz. No, no. Tú vas a crecer en forma armónica. Ahora, tú para colocar a un paciente hormona de crecimiento, tú tienes que tener criterios que realmente el paciente lo amerita. Tú haces una evaluación periódica, vas evaluando al paciente. Son pacientes que están por debajo de las tablas, de los percentiles, más de 2 desviaciones estándar. Son pacientes que tienen creciendo fuera de su papá y de su mamá de potencial genético, son pacientes que tienen una edad ósea atrasada. La edad ósea es una rayos X de la mano izquierda que nos permite ver nosotros los núcleos de crecimiento. Son pacientes que están muy desfasados y a medida que va pasando el tiempo, en vez de subir percentiles, van cruzando percentiles hacia abajo. Tú lo evalúas clínicamente, el interrogatorio es algo muy, muy importante, el examen físico, determinar que el paciente no tenga ningún otro tipo de patología que sea la causa de que no te permita crecer en forma adecuada. Hacia allá iba. ¿Qué puede originar el que quizás la hipófisis no secrete los niveles óptimos o, digamos, estándares de hormona de crecimiento? Mira, tú tienes déficits que son totales y déficits que son parciales. Por ejemplo, tú no puedes clasificar todas las tallas bajas como tallas bajas. Tú tienes que ver la etiología de cada talla baja. Tú tienes la talla baja genético-familiar, tienes la talla baja idiopática. Idiopática es, Natalie, que tú los estudias por todos los ángulos y no hay una causa que diga es por tal motivo, pero el niño realmente está talla baja. Tú los evalúas, haces sus exámenes paraclínicos y demuestras que el niño tiene un déficit parcial de hormona de crecimiento. Entonces tú tienes que tratar de ayudarlo. Pero cuando hay, doctora, de repente algún problema congénito, por ejemplo, niños que nacen con estas patologías de labio leporino, paladar hendido. Esos son síndromes genéticos. Exactamente. Cuando tú hablas de la palabra síndrome, es cuando tú agrupas signos y síntomas de algo. Son niños que vienen con síndromes genéticos y cursan con talla baja. Por ejemplo, del síndrome genético podríamos hablar 2 días completos. Tú tienes patología, por ejemplo, tú ves un niño con un síndrome de Down. Fenotípicamente es lo que tú estás viendo. Tú te vas a dar cuenta que es un niñito de síndrome de Down, sin ser médico. Porque hay ciertos rasgos clínicos del paciente que te permite orientarte que el niño tiene un síndrome de Down. Ahora, si tú tienes otras patologías, por ejemplo, un síndrome de Turner, que es muy frecuente, hay ciertos rasgos clínicos que te permiten a ti pensar que la niña tiene un síndrome de Turner. Si tú tienes un síndrome de Silver-Russell, un síndrome de Noonan. Son fáciles de identificar. Claro, para el médico, cuando tú lo ves, quizás las personas que no son médicos no saben qué síndrome es, pero tú sabes que algo hay diferente, que no son niños armónicos, sino son niños dismórficos. Doctora, niños que de repente estén recibiendo algún tipo de radioterapia o quimioterapia a nivel de si digamos, tú tienes un paciente con cráneo. Claro, si tú tienes un paciente con un tumor, un microadenoma, una lesión ocupante de espacio, que han recibido tratamientos con radioterapias, con quimioterapias, niños con ciertos cánceres que reciben, esos niños van a tener una
afectación de su glándula hipoficiaria. Igualmente quienes de repente padecen o han sido víctimas de algún tipo de traumatismo. Cráneoencefálico en accidente. Entonces, ¿qué pasa? No solamente ahí vas a tener afectado la hormona de crecimiento, ahí tienes afectadas otras hormonas. Okay. Por ejemplo, la TSH, que es la hormona que estimula la tiroides, ahí tienes las hormonas que tienen que ver con el desarrollo, la LH, la FSH. O sea, ahí tienes otras hormonas que podrían también estar afectadas, ¿no? Y por supuesto, si tú tienes una afectación de la hormona de crecimiento, eso te va a afectar tu estatura, tu Doctora, ¿y talla. con qué frecuencia es la hormona de crecimiento la responsable de la talla baja del niño? Fíjate, Natalie, que no es la más frecuente. Si tú tienes niños con talla baja, tú tienes que descartar otras patologías. Por ejemplo. La parte nutricional es muy importante. Okay. Créeme que la parte nutricional es muy, muy importante. Tú ves la parte genético-familiar, tú descartas algunas otras patologías asociadas, patologías crónicas que van a afectar tu crecimiento. Si tú tienes una patología, por ejemplo, una acidosis tubular a nivel renal y no estás bien controlado, no tienes los medicamentos adecuados y no te estás controlando esa parte, eso te va a afectar tu talla final. En el caso de Venezuela, doctora, ¿cuál es la razón fundamental por la cual llegan niños con talla baja a su consulta, por ejemplo? Mira, la causa fundamental casi siempre son... ¿O la más frecuente? Las idiopáticas. Las idiopáticas es que no le consigues causa o las genético-familiares. Okay. Ahora, si vas a nivel de hospital, pesa mucho la parte nutricional. Okay. Si no tienes una ingesta adecuada de alimentos, tus 3 comidas al día, tus meriendas, tus nutrientes adecuados. ¿Y pues, viene creciendo quizás esa tendencia? El número de casos, digamos que por malnutrición se presenta entonces esta talla baja en niños. Sí, es muy frecuente, más de lo que nosotros pensamos. También es muy importante hacer educación a los padres. Tú ves niños a las 7 de la mañana con un vaso de refresco, con unas empanadas fritas, cuando tú podrías tener una alimentación más balanceada. Es como también mucha cultura. Es común, doctor, además, ignorar de repente que hay algún tipo de falla en el crecimiento del niño cuando la familia es de talla baja. Mira, cuando tú tienes pacientes que los papás son talla baja, es importante oír siempre a los papás. Okay. Porque muchas personas se abocan, si tú eres pequeño, ¿qué vas a aspirar? Si tú eres pequeño y tu hijo es pequeño, tú los evalúas. Si tú realmente no ves que el niño tenga ninguna causa de que no crezca, bueno, tú esperas el tiempo, pides sus paraclínicos, están dentro de los rangos normales, pues tú no te preocupas. Pides su edad ósea, la edad ósea está acorde a su edad cronológica, pero siempre es bueno evaluar a estos pacientes periódicamente para hacer sus velocidades de crecimiento y ver que están creciendo en forma adecuada. Porque si yo tengo un papá y una mamá que son bajos, que yo estoy creciendo por debajo de ese potencial genético, que estoy desacelerado, que estoy en vez de seguir mi patrón de percentil en una forma paulatina, adecuada, la estoy cruzando hacia abajo. Okay. O sea, tú tienes que descartar que tenga algo, porque muchas veces se enfocan que el papá es bajo, que la mamá es bajo, pero tú tienes siempre que oír a esos papás. Porque si el niño realmente tiene una patología y tú te enfocas o te orientas que los papás son bajos y como que no le oyes o no haces caso a eso, oye, su estatura final va a ser quizá más bajo de lo que fueron sus papás. Tú tienes un potencial con el que tú juegas en el buen sentido de la palabra, siempre tratas de alcanzar ese máximo potencial, pero no te puedes cruzar el brazo a esperar, bueno, si los papás son bajos, tú siempre los escuchas. Si ves que el niño lo vas evaluando cada cierto tiempo y realmente está desacelerado, algo está pasando. Doctora, y hay algo que me llama mucho la atención porque lo he escuchado con mucha frecuencia también en algunos padres. ¿Es normal que el niño de repente a lo largo del crecimiento vaya, digamos, desarrollando justamente sus medidas de forma asimétrica en algunos momentos? Es decir, que un brazo sea más largo que el otro en algún punto, la pierna, o totalmente mira, normal? hay muchos mitos y realidades de todo. Muchos mitos. Cuando tú tienes un paciente que tiene un déficit de hormona de crecimiento, que tú has descartado que tenga otro tipo de patología, que el déficit de hormona de crecimiento es un déficit parcial, son niños armónicos, niños que son talla baja, pero que no hay ninguna causa determinante que sea la causa de talla baja, simplemente es idiopático, que no le consigues causa. ¿Y estos cambios de repente en el tamaño de las piernas? No, tú creces armónicamente. Okay. Al menos que tengas un tipo de problema genético, algo que sea tu causa. Eso ya es otra causa. Es otra causa. Perfecto. Por eso es importante la clínica, el examen físico, el interrogar. Es muy importante buscar datos, preguntar y un examen físico que sea íntegro. Cuando tú tienes un niño con talla baja, tú mides todo. La estatura, tú mides ves su peso,
tú mides sus genitales, mides el tamaño, el volumen de sus testículos, si es un varón, si es una niña, la parte de su parte puberal. Todo eso ¿Se tienes hacen que medirlo. exámenes, doctora, de laboratorio en ese caso para diagnosticar si hay efectivamente talla baja o no? Claro, tú pides tus paraclínicos. De los paraclínicos, bueno, tú pides los exámenes normales para descartar que no tenga ningún otro tipo de problema y pides su perfil de la tiroides, que es la tiroides va agarrado de la mano con la hormona de crecimiento. La TSH, que es la hormona que estimula la tiroides, ella comparte el cuarto con la hormona de crecimiento, o sea, comparten el mismo receptor. Ok. Para que más o menos me entiendas, son compañeras de cuarto. Perfecto. Entonces, si yo tengo alterada la hormona, la TSH, que es la hormona que me estimula la tiroides, yo tengo que corregirla a ella, para que el resultado de la hormona de crecimiento no me dé un falso positivo, ¿entiendes? Doctora, tenemos además preguntas bien interesantes a través del Twitter. Le agradecemos pues respuestas bastante precisas para cada una de ellas. Roberto Boniero nos dice, ¿como método pueden inyectarse hormonas como lo hizo Messi? Soluciones de crecimiento. Claro, por supuesto, siempre y cuando tú demuestres que el niño tiene un déficit de hormona de crecimiento y el resultado es el óptimo. Siempre y cuando además el tratamiento se suministre bajo la supervisión del endocrinólogo. Y tienes que tener, si yo no la estoy produciendo en forma normal, que es lo fisiológico, y la voy a colocar farmacológicamente, yo tengo que hacerlo lo más parecido a lo fisiológico. Tengo que colocarme una hora determinada de la noche antes de dormir. Tengo un horario para comer. Dependiendo del horario de comer, tú esperas una hora y media, 2 horas para inyectarme. Me coloco el medicamento, que son medicamentos que se colocan en forma subcutánea. Inmediatamente me tengo que dormir. No es que voy a ver un ratico de televisión, la computadora, no, a dormir. Acuérdate que ella se produce con el sueño profundo. Y para tú tener un sueño profundo, ya a las 9, 9 y media, deberías estar dormido. De eso vamos a hablar en detalle en la próxima parte porque es sumamente interesante, además que el sueño, pues como usted lo dice, es determinante para poder generar ese desarrollo óptimo de la estatura del niño. Bélgica Ayala nos dice también, buenos días, mi hija tiene 15 años, mide 1,50 m, no cambia de talla de calzado desde hace 4 años. ¿Qué debo hacer? ¿Esto es normal? Mira, que ya se desarrolló, es muy importante la parte puberal. Acuérdate que cuando tú tienes un desarrollo, las hormonas que tienen que ver con el desarrollo, que en el caso de nosotros las mujeres son los estrógenos y en el caso de los hombres la testosterona, ellos son aceleradores de los huesos. Es importante en qué momento ella presentó su primera menstruación, su menarquia. Y dependiendo de eso, tú ves por qué no creció. De repente venía creciendo en forma acelerada, pero es muy importante tener en cuenta en qué momento se desarrolló. Eso es importantísimo. Chris Cudet nos dice, ¿es verdad que las mujeres luego de su primer periodo le quedan 3 años máximo para crecer? Soluciones crecimiento. No, tú creces, todos tenemos velocidades diferentes. Unos vamos en la vida en una velocidad muy lenta, unos vamos en una velocidad moderada y unos vamos muy aceleradamente. Eso depende de cada organismo, de tu idiosincrasia de tu organismo. Ahora, si yo tengo un paciente que viene con una pubertad precoz, no va a crecer lo que puede ver ni un niño con una pubertad en una forma considerada normal. ¿Qué se determina como pubertad precoz? En las niñas son niñas que se nos desarrollan, el promedio de nosotros las mujeres venezolanas desarrollamos entre 12 y 13 años. Cuando tú tienes niñas que se me desarrollan antes de los 10 años, es una pubertad temprana, precoz, prematura. ¿Y qué tipo de consecuencias pudiera traer esto en el caso del crecimiento? Si yo voy a crecer, en ese momento es una forma mía acelerada de crecer, siempre y cuando yo no tenga ningún problema de crecimiento asociado que no me permita crecer. Si es un niño normal que viene creciendo en forma adecuada, él va a tener una talla que va a crecer 5, 6, 7 centímetros, cuando mucho más de tu desarrollo. Ahora, el que tú crezcas 3 años después depende cómo fue tu parte puberal, porque hay personas que comienzan en la parte puberal y van despacitos. Hay personas que comienzan la parte puberal y van como un F16. Todos los cambios son y la menarca, que es la menstruación. Todo depende de cada quien. Pero habría que hacer una edad ósea, porque ya cuando tú tienes un desarrollo completo, que te desarrollaste en una edad antes de tiempo, ya todos esos núcleos de crecimiento están sellados y lo que lo puedes ayudar realmente no es mucho. El nivel de repente de apetito o el grado de apetito que tenga el niño, la cantidad de sueño, ¿no?, que éste tenga, puede ser un determinante en el crecimiento del menor. De eso vamos a hablar al regreso. Vamos a hacer una nueva pausa, amigos, ya volvemos. Estos son algunos de los signos que te indicarán que tu niño está pasando por una fase de crecimiento. Tiene más hambre de lo normal o come más de una sentada. Sus descansos son más prolongados o duerme más durante la noche.